alcanzar a ver todo de la mejor manera. Me quedé la otra vez, estábamos viendo laringe, no terminé laringe, me hicieron falta algunos elementos y vamos a ver aquí el pulmón. De hecho, me acordé de generar laringe. Bien. De sus manuales ya les entregué. Hubo una notable mejoría en las prácticas, notable, abismal, de las prácticas pasadas a estas que revisé, aunque algunos siguieron cometiendo los mismos errores de las prácticas anteriores. En general mejoró bastante tanto la calidad. Muchos me quedaron a deber hueso, aún así cuando les dije me lo agregan ahí con un papelito o algo. La gran mayoría sí lo puso, pero varios no dibujaron hueso. Te aviso en cuanto al manual, este viernes no lo voy a recoger, que nos tocaría la práctica de glandular. ¿Por qué? Porque la idea, o lo que quiero hacer en estos días, con la de cavidad oral, respiratorio que estoy explicando, que voy a explicar los cortes, es que se lleven de tarea ir haciendo esas prácticas. Entonces lo recogería hasta la otra semana, ¿sale? Para que completen la de sanguíneo, respiratorio, la de cavidad oral y la de tubular, que serían como las prácticas que quedarían hasta esta semana completas. ¿Sale? Bien. Terminamos con laringe. ¿Se acuerdan que estábamos viendo la vía aérea, cómo veníamos descendiendo? Vimos la faringe con los elementos que tenía, sus tipos de epitelio que podían coincidir dependiendo de la porción. Y que la siguiente porción, después de la laringofaringe o la hipofaringe, es esto que es la laringe. Este corte que nosotros estamos viendo aquí, si le doy con menor aumento, es un corte sagital, ¿sale? O sea, lo estamos viendo partida por la mitad, la laringe en el centro. Y lo que estoy viendo entonces son dos porciones. ¿Estas qué serían? ¿Pliegues vocales o cuerdas vocales? ¿Altos o verdades? Cuerdas vocales. ¿Seguros? Pliegues. ¿Esto qué tiene? Esto es músculo. Si yo le doy aumento ahí, Son cuerdas. fíjense. Para el músculo. ¿Qué tipo de músculo es? Estriado, visceral, porque vemos los núcleos en la periferia subsarcolénica. Entonces, con esta antesala, donde esta tiene músculo en toda su estructura, ¿quién sería esta? Las cuerdas. Las cuerdas vocales. Y estos son pliegues porque vemos grasa que los conforma. Los pliegues no los podemos mover. La cuerda vocal sí, porque por eso tiene músculo que ayuda a que se pueda estar abriendo o cerrando de acuerdo a las necesidades. Acuérdense que este agujero que está aquí se le conoce como agujero glótico o glotis. Por eso hay supraglótico e infraglótico, lo que está por debajo de este espacio. Y este espacio, el grosor que tiene este espacio es lo que nos dice qué tono de voz tiene una persona. Entre más grande sea el espacio, la voz va a ser más grave o más gruesa. Entre más pequeño sea este espacio, la voz va a ser más aguda o más delgada. Por eso en el caso de los hombres, que su laringe sobresale por acción de la testosterona, hace que la laringe crezca un poquito más, y al crecer más en diámetro, ¿qué creen que pasa con el orificio glótico? Se hace más grande. Y eso hace entonces que los hombres tengan tonos de voz más graves. En el caso de las mujeres, los estrógenos hacen que la laringe no crezca, y por lo tanto, ¿qué va a pasar con el agujero? Va a ser más estrecho, y eso hace que el tono de voz sea más agudo, ¿sale? Pero al final del día, una persona puede migrar entre tonos de voz graves o agudos por el músculo, porque esto lo que hace es que nuestra cuerda vocal se abra o se cierre.
Y entonces eso puede hacer que tengamos agudos o podamos tener graves. Por eso dicen que la voz se entrena, es un músculo. Al final del día sí, la cuerda vocal es un músculo que nosotros, dependiendo qué tanto lo abramos, lo cerramos, se hipertrofia o se relaja y nos permite entonces hacer diferentes tonos de voz. ¿Sale? ¿Qué pasa ahora con su epitelio? Si yo le doy aumento, nos dice que en la laringe podemos tener dos tipos de epitelio. Ojo, ojo. Aguante, aguante, ahí va. No leí la laringe. Y aquí los estamos viendo, vean. ¿Qué tipo de epitelio es cada uno? Cilíndrico, estratificado. Estratificado, cilíndrico, ciliado. Se fijan, aquí están los cilios, células caliciformes. Estos serían los cilios, este es moquito que tienen ahí en la superficie. ¿Y este qué serían? Uy, ese parece estratificado cúbico. Es estratificado plano, solo que no está barrido el último estrato. No se alcanza a apreciar. Okay. ¿Por qué es un estratificado? De hecho, acá lo vamos a ver más claro. Estratificado, cilíndrico, ciliado. Y estratificado. Ahí se ve más claro. ¿Se fijan? Sí. Estratificado plano. Porque nos dice que en las zonas donde hay mayor corriente de aire, el epitelio se va a hacer estratificado para soportar el paso tan importante de la velocidad del viento. Ya sé. Y que en las zonas donde el epitelio no tiene tanto pase del aire tan fuerte, va a ser un pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Sale? Con los tipos celulares. Por debajo, en el caso de la cuerda vocal, nos dice que hay un tejido conectivo denso. No es laxo. Es denso, ¿por qué? Porque tenemos la inserción del músculo vocal, que entonces impide que esto sea laxo para poderse insertar y poder mover adecuadamente las cuerdas. Todo lo contrario, vemos la diferencia en tinción con el pliegue vocal, el cual sí va a ser laxo y va a tener una gran cantidad de tejido adiposo, glándulas de secreción mixta, vemos componentes mucosos y componentes serosos, y vemos también ese tejido adiposo disperso. Algunos autores dicen que hay BALT, o sea, nódulos linfáticos dispersos en esto, para estar dando la protección de esto, ¿sale? Pero aquí sería ese paso del aire. ¿Dudas hasta aquí con la laringe? Esto sería la mucosa. Por debajo hay una submucosa que se dice que es muy delgada antes de la capa cartilaginosa, porque acuérdense que la laringe es un órgano músculo cartilaginoso, está hecho de cartílagos. ¿Cuáles cartílagos, de hecho, conforman? Hialinos. Es cartílago hialino en su mayoría, pero ¿cómo se llaman esos cartílagos que conforman la laringe? Cricoides. El cricoides, el tiroides, ¿qué más? Cricoides Los aritenoides, cuneiformes. Nos falta uno, el único impar. Uy, Jimena. Los impares. Ella los puso. La epiglotis, ¿sales? Yo ese. ¿La epiglotis? No, pero en lo de... No, ya sí. Por eso dice que eso es en Bien. Si seguimos bajando en esta laringe, ¿cuál es la siguiente capa que vamos a encontrar? Ojo. La adventicia. Si seguimos bajando en la vía. La tráquea. La tráquea entonces es el siguiente paso en la vía respiratoria. Y la tráquea es un órgano compuesto principalmente por anillos incompletos en forma de sede de cartílago. ¿Cuántos anillos incompletos forman nuestro cartílago? 18, 20, algo así. De 18 a 20 ¿Sí? aproximadamente. Están incompletos porque tienen Anillos fibras cartilaginosos. musculares. Algunos autores de anatomía dicen que son 15, puede variar, ¿no? La realidad es que de acuerdo a la estructura, a la etnia o al origen de cada ser humano, podemos tener diferentes. O se habla también la distancia, ¿no? La separación del cuello al tórax nos puede dar esa diferencia en los anillos cartilaginosos. Bien, la tráquea, al ser un tubo, es un órgano hueco.
No encuentro Por tráquea. consiguiente, ¿cómo va a estar compuesta su pared? ¿Cuál es la primera capa? Mucosa. Mucosa. Y su mucosa tiene dos capas. ¿Cuáles son? Uy, uy, uy. Me agarró desprevenido, ¿Cómo Doc. se llama? Célula ciliada. En el esquema que les hice, ¿cómo se llamaban las dos capas de la mucosa? ¿Se acuerdan de los órganos huecos? Les dije, todos los órganos huecos tienen esta estructura. Pero la mucosa, ¿qué dos funciones tiene? Lámina propia y ¿qué? Y epitelio. Acuérdense que en todos los órganos huecos, de aquí en adelante necesito que esa estructura que les pasé de órganos huecos y órganos macizos, la apliquen a cada órgano que veamos. Porque así es como lo vamos a ver, tanto en laminillas como en general en la clase, y es como les voy a preguntar en los exámenes. Porque esa es la estructura. Ross muchas veces no le da la estructura histológica como debería de hacer. Entonces aquí vamos a dar esa organización, esa estructura para que les quede más claro. Quiroz es un Los pendejo. órganos huecos, su primera capa es una mucosa. ¿De dónde a dónde abarcaría la mucosa? Si yo tengo este corte, fíjense, aquí está toda la pared de la tráquea. Esto que yo estoy viendo aquí es la mucosa, la primera capa. Luego nos dice que hay una submucosa, que es toda esta capa que yo estoy viendo aquí. Una capa cartilaginosa muscular, que es toda esta capa. Y por último, la adventicia o la serosa, que en este caso esta es una adventicia. Esas son las capas que yo necesito que aprendamos a identificar. Y quedamos que vamos a ir describiendo de la luz hacia afuera. Y entonces lo primerito que yo voy a ver aquí, Ojo. nos dice que el epitelio en esta mucosa está compuesta por ¿qué tipo de epitelio quedamos? Pseudoestratificado. Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Si bien aquí no podemos ver los cilios, está un poco rota el epitelio, ni células caliciformes, pero sabemos Epitelio que está aquí. respiratorio. Otra de las características más importantes es esto. ¿Qué es esto engrosado que yo veo? Lámina. La membrana basal. La membrana basal en la tráquea es muy engrosada y se va a ver muy característica, cosa que acuérdense que en otros epitelios no podríamos ver. Por debajo, ¿qué vamos a tener? ¿Quedamos cómo se llamaba esto? Lámina propia. Lámina propia. ¿Y que comúnmente qué tipo de tejidos conectivos eran? Laxos. Y aquí estamos viendo la gran celularidad que tiene, que es el VAD desarrollado y fibras muy delgadas. Después, ¿qué capa seguía? Tejido linfático. Submucosa. Que una de las características de esta submucosa es que ¿qué vamos a encontrar? Glándulas. Glándulas de secreción mixta, que pueden ser tanto serosas como mucosas. Y que van a tener conductos excretores que van a llegar hasta la superficie para vertir su secreción. ¿Qué tipo de tejido conectivo es la submucosa de la tráquea? Ojo, ojo. Nos dice que es relativamente laxo, poco denso, relativamente denso, dice algunos libros. Realmente, ver el límite entre la lámina propia y la submucosa en el tejido conectivo es muy complejo, porque los tejidos son relativamente similares. Si hacemos tinciones especiales, sí podemos ver una división, y es porque en este segmento, aquí, aparece una membrana que le llaman membrana elástica externa, que está hecha por un engrosamiento de fibras elásticas, pero que solo se van a ver con tinciones especiales para fibras elásticas, como lo es Verhoff. Con hematoxilina y eosina se ve casi todo igual. ¿Sale? Bien. Por debajo, ¿qué seguía? Capa cartilaginosa. ¿Qué tipo de cartílago es este? Hialino. Hialino. Aquí lo estamos viendo, su matriz es homogénea, ¿no? Que tiene las mismas características. Tiene su pericondrio, tiene lo que ya vimos en cartílago hialino. Pero, ¿solo hay cartílago hialino? No. ¿Qué hay cuando no hay cartílago hialino? ¿Qué es eso? Músculo. ¿Músculo de qué tipo? Liso. Liso. Y nos dice que puede tener dos disposiciones este músculo. Nos dice
Aquí lo estamos viendo. Bien, aquí se alcanza a percibir la disposición, que es longitudinal para unir a los dos anillos, pero que también cuando llega a cada anillo, o a cada, cartílago, hace una circular, haciendo como un anillo, para unir por completo a esos cartílagos y evitar que se separen. Vamos a ver glándulas dispersas por ahí que van a estar dando soporte a esa secreción y a esa lubricación. ¿Sale? Y por último, ¿qué última capa tiene? Adventicia. La adventicia. ¿Por qué? ¿Con quién lo adhieren? ¿Quién es ese? Esófago. Ese es el esófago, exactamente. Entonces, lo adhieren en su porción posterior con el esófago. Y fíjense, vamos a encontrar tejido adiposo, pero también podemos encontrar otros elementos muy importantes alrededor de la tráquea. ¿Qué es eso? Ojo. ¿Células madre? No lo hemos visto. Es nervio. Es un filete nervioso. Vemos axones. Cada uno de estos son axones. Y esto que está alrededor son células de Schwann que le están dando la vaina de mielina alrededor. ¿Qué? ¿Sale? No entendí Y ni que mierda. son las que se encargan. ¿Qué nervio transcurre casi en todo su trayecto con la tráquea? En el cuello. Anatomista. No, el fénico viene más pegado al paquete. Tampoco. Es una rama del vago. Ojo. El anatomista. Laringio recurrente. Transcurre muy cercano a la tráquea en todo su recorrido. Laringio recurrente. ¿Qué hace el laringio recurrente? Salar. Ay, si se llama laringio, ¿a dónde creen que va? La laringe. ¿Y qué creen que inerva en la laringe? Motor. No, la laringe no es deglución. Esa es la epiglotis más arriba. Motor. ¿Motor de qué? De las cuerdas vocales. Entonces, inerva principalmente el músculo vocal. Por eso el nervio laringio recurrente, sí, cuando hacen una traqueostomía o cuando operan la tiroides que está alrededor de la tráquea, es muy común que lo lesionen y que les puedan ocasionar a las personas alteraciones en el habla. Salen por esa lesión. Todo toneado. ¿Dudas con la tráquea, No, con las bronquios. porciones y todo? Sí, quiero ver Bien, bronquios. la tráquea continúa su trayecto hacia el tórax. ¿Y en dónde se divide? ¿Altura de qué estructura? Pulmones. Si es el mediastino, pero ¿en qué? ¿Qué referente anatómico nos dice que ahí se divide? ¿Qué tengo yo aquí? En los bronquios. Y la unión de la cabeza con el cuerpo, ¿cómo se le llama? El esternón. ¿Qué? ¿La unión? La unión de la cabeza con el manubrio. Pues unión de la esternón con el maceta, ¿no? Forma un ángulo. ¿Cómo se le llama ese ángulo? El ángulo de Lewis, que es esta sobrelevación que tenemos aquí en el pecho. Ah, sí, es cierto. Ese ángulo que nos da la unión es muy La rayita que está importante media. del manubrio con la cabeza. El esternón que Están así como manubrio del cuerpo. sobresalidos. Seguro de Lois. Este ángulo nos dice que por detrás justo de este ángulo, ahí se da la bifurcación de la tráquea, aproximadamente. Y se forma, entonces, en dos bronquios primarios o pulmonares. Uno derecho y uno izquierdo. El derecho es un bronquio que tiende a ser más grande y más vertical. Y el izquierdo tiende a ser más horizontal y más delgado. Porque el ¿Por pulmón qué? está agachadito, está más bajo uno que otro. ¿Mande? Porque uno está más bajo que otro. No, no sé. ¿Pero por qué? ¿Por qué se forman tres lóbulos en el pulmón derecho y en el izquierdo no? Uf, sabe. Por la impresión cardíaca, porque cuando se desarrollan los pulmones, el corazón ya está. El corazón es de los primeros órganos que alcanza su funcionalidad en el desarrollo embrionario. ¿En qué día empieza a latir el asa cardíaca?
No, Ya ya te fuiste. esta semana. Estás muy lejos. Esta semana. Día 24, Día 21 a 23 el asa cardíaca está latiendo, ¿sale? Y el corazón es de los primeros que crece. Acuérdense, cuando estás en la cuarta semana, está el embrión y tiene la prominencia cardíaca justo por debajo de la cabeza, porque ya está muy grande su corazón. Y entonces los pulmones que comienzan a desarrollarse hacia la sexta a octava semana, ya está el corazón ahí. Y la impresión cardíaca hace que el lóbulo medio del pulmón izquierdo no se desarrolla, pero queda como un vestigio, que ¿cómo se llama? ¿Cómo? Si ya lo vieron con el GRAS, ¿qué pasa? ¿No viste el respiratorio? No, todavía no está eso. No la debe. No la debe. ¿Con qué letra empieza? El Luis. No, pero. língula o lengüeta es el vestigio que queda por la impresión cardíaca del pulmón, ¿sale? No le ha dado gracias. ¿Qué relevancia significa? Todavía no nos seguían esa parte. Si tiene relevancia anatómica. ¿Sí? ¿Así? ¿Cuál es? Pues claro, porque es un vestigio, entonces muchas veces puede tener funcionalidad, aunque no. Y cuando tiene funcionalidad puede comprimir al corazón y puede darte manifestaciones como agotamiento o así en algunas personas. Estoy peleando con Bien. un doctor. ¿Vale? Estoy peleando con un doctor. A ver cuál es. No. Ya después lo van a pelear a él, ahorita no te preocupes. Bien. Está bien, a la gracia. De ahí, entonces tenemos que estos bronquios pulmonares tienen la misma estructura que la tráquea, pero ¿qué cambios van a sufrir? ¿Cuál es la diferencia de la tráquea a los bronquios primarios o pulmonares? No, los anillos de cartílago son reemplazados por placas cartilaginosas en forma irregular. Una capa de músculo liso, ¿no? No, todavía bronquios primarios, por ahí lo dijiste antes de que te fueras a las placas. Tienen una estructura histológica. El bronquio primario, en lugar de tener anillos incompletos, tiene anillos completos de cartílago. Su mucosa sigue siendo igual, sigue teniendo lámina propia, sigue teniendo su mucosa y tiene anillos completos en lugar de anillos incompletos. ¿Sale? Y eso quiere decir que son bronquios primarios, que son dos. Para posteriormente, justo en el hilio pulmonar, se va a dividir y nos va a dar origen a los bronquios lobares o bronquios secundarios, que en el caso del pulmón derecho van a ser 3 y en el caso del pulmón izquierdo 2. Y que van a ir acompañados siempre estos bronquios segmentarios de vasos sanguíneos y nervios. ¿Quién irriga el pulmón? Las arterias pulmonares. Ojo. Arterias Pero pulmonares. estaba en su ROS, no es necesario que no hayan llegado a esa parte. Aguante. Irriga. Ah, irriga. La arteria La arteria pulmonar. intercostal. Intercostales. ¿Jugaste cada? La normalita. La normalita, ¿no? Bueno, lo investigarán. Bronquio secundario, quedamos entonces que en lugar de anillos incompletos, de anillos completos desaparecen y nos forman estos anillos incompletos llamados placas cartilaginosas. ¿Por qué? Recordaremos que este bronquio, de ser duro, ya está entrando al pulmón, ya no necesita estar protegido porque el pulmón le va a dar esa protección que necesita y comienza o debe de empezar a adelgazar su pared, porque el objetivo de estar dentro del pulmón, ¿cuál va a ser? Hacer el intercambio de gases, exactamente. Entonces, su pared va a ir disminuyendo para que el aire que está aquí pueda empezar posteriormente a hacer intercambio de gases. Los bronquios secundarios, ¿qué es de los cambios más importantes que va a tener? Primero, el cartílago. Si se fijan, aquí ya hay placas cartilaginosas. Este es cartílago, este es cartílago, esta es otra placa cartilaginosa. Segundo, ya lo decía su compañero hace un momento, el cartílago va a ser reemplazado por músculo liso.
en dos disposiciones. Se dice que principalmente es longitudinal, que es este musculito que estamos empezando a ver aquí, que es el músculo liso de Reisensen, que llaman, que es una helicoidal descendente y una ascendente. ¿Por qué va a ir cambiándose el cartílago por músculo? Porque el músculo nos da la facilidad de que se puede mover más fácilmente, ¿sale? Se puede colapsar o expandir de acuerdo a las necesidades, cosa que el cartílago no nos da. Otra de sus características en este bronquio segmentario nos dice que las glándulas van a empezar a desaparecer. Ya no se necesita tanta lubricación como lo era con la tráquea y los bronquios. Y el epitelio va a empezar a sufrir cambios con las poblaciones celulares. Una de las células que empieza a desaparecer primero son las células caliciformes, porque ya no ocupamos tanto moco aquí. Ya lo que se filtró, ya lo que se fijó fue en cavidad nasal, en la laringe, en la tráquea, pero aquí ya no. Y las células ciliadas también empiezan a disminuir. Sigue habiendo células de gránulos pequeños, sigue habiendo células en cepillo, sigue habiendo células basales, pero comienza la transición en estos tipos celulares. Quedamos entonces que estos eran los bronquios lobares. Luego siguen los bronquios segmentarios. ¿Cuántos son? 8 y 10. 8 de qué lado y 10 de qué lado. 10 de izquierdo. 8 de derecho y 8 de izquierdo. Así es. No hay un corte donde los pueda enseñar estos bronquios segmentarios, pero este nos ayuda un poco. Nos dice que una de las características principales, sigue habiendo un epitelio pseudoestratificado, solamente que ya no hay células ciliadas ni células caliciformes, o casi han desaparecido. Su lámina propia va a ser escasa, pero lo que sí va a estar en abundancia, que aquí les digo no está ejemplificado, pero es la capa muscular, va a ser muy gruesa, va a ser muy evidente en este bronquio segmentario, que va a cada segmento pulmonar. ¿Por qué esto es importante, conocer los segmentos o los bronquios segmentarios? Recordaremos que el pulmón, si esto ya está dentro del pulmón como órgano, ¿el pulmón es un órgano hueco o un órgano macizo? Hueco. Si somos estrictos, el pulmón es un órgano macizo Eso es por su trampa. estructura. Si bien por didáctica se aborda como un órgano hueco, porque vamos descendiendo en la vía respiratoria y vamos viendo los cambios en cada porción. Pero el pulmón solito es un órgano macizo y tiene su parénquima, tiene su estroma y tiene su cápsula. Ahorita la vamos a ver para que vean esa doble funcionalidad. ¿Cuál sería la cápsula del pulmón? ¿Se acuerdan? Les dije que la cápsula podía tener dos elementos. ¿Cuáles eran los dos elementos que tenía? No me acuerdo, mucosa muscular. Una cápsula. Podía tener serosa y luego ya el tejido conectivo. ¿Se acuerdan? Por fuera. Esta que estoy viendo aquí, este es el epitelio simple plano y este es el tejido conectivo laxo. Esta es una serosa. ¿Qué serosa tiene el pulmón? ¿Cómo se le llama? Pleura, así es. Y la pleura entonces es lo que ayuda. ¿Se acuerdan? Que la pleura crea un espacio para que el pulmón se pueda mover. Tiene dos hojas, una visceral, que es la que va a envolver al puro pulmón, y una parietal que va a envolver a toda la pared torácica. ¿Esto para qué? Porque entre esas dos capas se secreta un líquido seroso, como agua, es muy poquito, pero que nos ayuda a lubricar, para que cada que el pulmón se expanda y toca la pared, no se adhiera, para que cuando exhale, ¿qué pasa con el pulmón? Se separa y se hace pequeño, gracias a ese líquido o a esa pleura que está lubricada, que aquí la estamos viendo, que es esta capita que está aquí. Esta pleura, por debajo, ese tejido conectivo laxo, vean cómo se invagina y nos forma divisiones.
Eso quiere decir que esto es un segmento pulmonar, aquí hay otro segmento, acá hay otro segmento pulmonar. ¿Y eso para qué nos ayuda? ¿Para qué creen que sea importante ese segmento? Nos ayuda a controlar el flujo de aire. ¿Por qué? Si este segmento se obstruye o tiene una lesión, se perfora, todo lo demás puede seguir funcionando porque esos tabiques limitan el lóbulo lesionado y que no se pierda la funcionalidad del pulmón. O también nos ayuda quirúrgicamente a hacer abordajes del pulmón. Si yo tengo una lesión, un cáncer, un granuloma por tuberculosis que está afectando este segmento, ¿qué creen que le hacen a ese segmento? Lo cortan, se paran a través de los tabiques y lo pueden quitar. Y entonces en lugar de quitar todo el pulmón, a lo mejor le quitan 1, 2, 3 segmentos pulmonares, pero tiene otros 7 o tiene otros 5 que pueden funcionar sin ningún problema. ¿A poco sí? Así es. O se pueden hacer lobectomías. Les quitan el lóbulo superior y se quedan con el medio y el inferior. ¿Y sigue funcionando? Y sigue Bueno, funcionando. baja la capacidad, pero... Gracias a esa separación y a esos segmentos pulmonares que tienen. Oh. Obviamente sí baja la capacidad pulmonar y todo, pero bueno, de que te quitaran todo el pulmón a que te dejen una parte, Oh, está pues ya bien. mejor una parte que funcione. Yo pensé que lo ponchabas y ahí quedaba. Lo que sí puede pasar, por ejemplo, es cuando los derrames pleurales, que eso es como si se ponchara el pulmón. El pulmón es una cavidad, que esto es muy importante, una cavidad que maneja presiones. Ajá. Se maneja por presión positiva y presión negativa. Sí. Cuando ustedes respiran, el que el aire entre es gracias a que el diafragma se contrae, bajando y ampliando la capacidad del tórax. Al hacer eso hace presión negativa en el tórax y es lo que hace que el aire pueda entrar. Okay. Cuando ustedes exhalan es porque el diafragma se relaja y eso hace que se contraiga la cavidad y el aire pueda salir. ¿Cuál es el problema si te perforan la pared torácica? La presión Si cambia. se contrae, el aire entra por aquí Ujú. en lugar de que entre por acá. Y ya no es Y entonces, ¿qué le va a pasar al pulmón? Se colapsa. Sí, ya no hay Porque está contracción. entrando aire a la cavidad pleural. Entonces, ahí es lo que se conoce como sello de agua. Les ponen un tubo que está a un pleures, le llaman pleurovac, que es un sello de agua, porque lo que hace es que cada que respire la persona, impulsa el aire, que se salga, y el sello de agua lo que hace es con agua, se sella, para que no vuelva a entrar aire de regreso. Entonces, poco a poquito se va a ir saliendo todo ese neumotórax que se le llama, que es que entró aire a la cavidad torácica. Oh. También hay este hemotórax, sangre, Ahí es una este. lesión, hay sangrado y entonces hay que poner también un tubo para sacar toda la sangre y evitar que haya eso. Y eso se conoce como colapso pulmonar y es que literal se ponchó el pulmón. O hay neumotórax que no es porque te entrara algo, un filero o una navaja, porque truena el pulmón. Y hay ocasiones en las que sí, por distintas patologías, distintas lesiones, algunos segmentos truenan y están fugando aire a la cavidad torácica. Entonces lo que tienen que hacer es quitar ese segmento pulmonar si es que está enfermo. Oh. ¿Sale? Entonces sí puede poncharse el pulmón. Ahora sí que es un globo que tiene adelante diferentes características que les puede provocar eso. Está chido. Bien, llegamos a los segmentarios. De los bronquios segmentarios o terciarios, ¿qué sigue? Alvéolos. Ah, no. Los bronquiolos. Los bronquiolos. ¿Y cuál es el primero? 1 milímetro. No me acuerdo. A partir de 1 milímetro se forman los bronquiolos. Los segmentos bronquionales. Ahora sí es este que les puse hace rato. Antes del respiratorio hay otro. Terminal. Y nos dice que el bronquiolo, primero, para ser llamado bronquiolo, su diámetro, ¿cuánto debe de 1 medir? milímetro. Menos de 1 milímetro o 1 milímetro para ser considerado bronquiolo. ¿Y qué otra de las características que va a tener? ¿Se acuerdan que el segmentario, la capa muscular les dije que era muy gruesa? Aquí ya va a ser más delgada. Se habla que solo puede tener de 2
a 4 o hasta 6 capas de músculo como máximo. Su epitelio va a empezar a hacerse más pequeño. Inicia como un pseudoestratificado cilíndrico y se habla que casi en todo su trayecto va a ser un simple cilíndrico y que en sus últimas porciones va a empezar a terminar siendo un simple cúbico. ¿Sale? Su lámina propia es nula o casi escasa. Voy a tomar agua. Y los tipos celulares también van a cambiar. Nos dice que aquí ya no hay células ciliadas, o son casi inexistentes. Ya no hay células caliciformes. Sigue habiendo algunas en cepillo, algunas en pteridócrinos, pero comienza la aparición de otro tipo celular muy importante. ¿Qué tipo celular aparece aquí en las últimas porciones? Células de Clara. ¿Y qué secretan las células de Clara? Agentes tensioactivos, que su función va principalmente al músculo, que lo que hacen es evitar que estos bronquios colapsen o se cierren. Que esto es muy común en las personas que sufren de asma, que sufran espasmos musculares, se cierren el bronquiolo terminal o el bronquio segmentario, y al cerrarse, ¿qué creen que pasa con el aire? Pues no puede entrar, y por eso viene esa sensación de ahogamiento. Bien, ¿qué sigue después del bronquiolo terminal? Alveolo, bueno, bronquiolo respiratorio. Respiratorio. En el bronquiolo terminal termina la porción conductora de la vía respiratoria, y en el bronquiolo respiratorio inicia la porción respiratoria. Una de sus características es que el músculo, vean cómo va desapareciendo. Aquí ya yo ya no tengo músculo. El epitelio, ¿qué tipo de epitelio estamos viendo aquí? El cúbico, cilíndrico. Simple cúbico. Ven unas células con forma de cúpula en su superficie, algunas de ellas, que esas son las células de Clara, que están secretando ese agente tensioactivo. Aquí las estamos viendo, aquí hay otras que pueden ser células en cepillo o mismas. Y este bronquiolo respiratorio se le llama así porque en sus paredes, ¿qué va a tener? Invaginaciones que van a ser alveolos. Por eso ya se le llama respiratorio, porque puede llevar a cabo el intercambio de gases. Bien, este bronquiolo respiratorio, ¿con qué se va a continuar? Alveolos. Con los conductos alveolares. Y aquí estamos viendo esa representación, como un bronquiolo respiratorio puede alimentar varios sacos alveolares a través de esos conductos. ¿Sale? Se les llama conductos porque tienen alveolos a su alrededor y delimita un espacio por el cual va a pasar aire, que van a llevar ese aire a sacos alveolares, que los sacos no es más que un conjunto de alveolos unidos. Esto es como una representación, el pulmón, de un racimo de uvas. Un racimo estaría conformado por un saco alveolar. Cada alveolo sería una uva. Un conjunto de alveolos nos forma un saco, un conjunto de uvas nos forma un racimo. Y así podríamos ir haciendo todo el árbol, como si fuera un racimo de uvas. ¿Sale? Bien, ¿qué vamos a tener aquí en el saco alveolar? Pues se forma cada alveolo. Acuérdense que estas estructuras son estructuras tridimensionales. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo estoy viendo aquí, en realidad, cada una de estas es un globo, es una esfera a la que yo estoy partiendo y solo estoy viendo la periferia que lo conforma. ¿Sale? Bien. El tabique o barrera hematogaseosa, también conocida, nos dice que tiene dos porciones, una porción gruesa y una porción delgada. Aquí está muy bien representada. Nos dice que el tabique está conformado por un capilar continuo
Todas estas bolitas rojas que yo veo son eritrocitos. Y nos dice que este tabique puede tener una porción gruesa y una porción delgada. La porción delgada sería esta. Y la porción gruesa es toda esta que estoy viendo yo de este lado, porque este es el capilar. ¿Qué tienen de diferente una de la otra? En la porción delgada nos dice que está la célula endotelial del vaso sanguíneo y por fuera, íntimamente adherido, está el neumocito tipo 1, que es el plano. Y que al estar tan íntimamente adheridos, sus membranas basales pareciera que se fusionan y nos forman una barrera muy pequeña que facilita el intercambio de nutrientes. Todo lo contrario del otro lado, donde está el endotelio, está el neumocito tipo 2, pero a medias deja un pedazo donde hay tejido conectivo laxo. Por eso vemos más grueso este tabique. Y al estar más grueso, ¿qué creen que pasa con la hematosis o el intercambio de gases? No se puede dar adecuadamente. Por eso es que solo ocurre por las porciones delgadas. Porque también en la porción gruesa puede ser que tengamos neumocitos tipo 2. En abundancia, ¿quiénes son más abundantes? ¿Los tipo 1 y los tipo 2? En abundancia son los tipo 2. Cantidad. Hay más cantidad, el 60% de las células hablando de los neumocitos, son neumocitos tipo 2 y el 40% son tipo 1. Pero en cobertura, ¿quiénes cubren más? ¿Los 2 o los 1? Los 1. Los 1 cubren más del 95% del pulmón o de la superficie pulmonar, porque son planos. Y al estar planos, ¿qué pasa con su citoplasma? Puede cubrir más cuadritos. Un plano puede cubrir a lo mejor 4 cuadritos de este salón. Y un cúbico, que es el neumocito tipo 2, puede cubrir a lo mejor solamente 1. Entonces la proporción, por eso nos habla que en superficie o cobertura pulmonar, quienes cubren más del 95 son los tipo 1. Porque los tipo 2 los vamos a encontrar casi siempre en cumulitos, en los tabiques, ¿sale? No tan dispersos como los tipo 1, que identificar un neumocito tipo 1 de una célula del núcleo puede ser algo complejo.